5 niñas abandonadas fueron adoptadas por un bombero. 20 años después, él se sorprende cuando... Hola a todos. Disfruten de estos momentos de relajación mientras miran. Santiago García, un hombre de poco más de 40 años, vivía en una modesta cabaña de madera en el apacible pueblo de Santa, enclavado en lo profundo de un valle. Como único bombero del equipo de rescate de la localidad, dedicaba su vida por completo a su labor, entregándose sin descanso al servicio de los demás. Su generosidad y entrega le habían ganado el aprecio de todos, pero detrás de su carácter sereno se escondía una profunda soledad que lo acompañaba desde hacía años. Sin esposa, hijos ni familia cercana, su mundo giraba en torno a sus largas jornadas de trabajo. Su rutina habría seguido inalterable de no haber sido por una trágica noche en la que un voraz incendio estalló en un conjunto de viviendas al final del pueblo. El cielo nocturno se tiñó de rojo por las llamas que rugían con furia, mientras los gritos desesperados rompían el silencio. Santiago y su equipo fueron llamados con urgencia, y las sirenas resonaron en toda la localidad. Al llegar, una espesa columna de humo negro se alzaba sobre la estructura en llamas, mientras el intenso olor a madera quemada impregnaba el aire. El caos reinaba, personas corriendo de un lado a otro, buscando desesperadamente escapar, y niños llorando desconsolados en los brazos de sus padres. Santiago, con determinación en la mirada, exclamó a sus compañeros: «Debemos salvar a todos. ¡Rápido!». Apenas el camión de bomberos se detuvo, él saltó al suelo con su equipo de protección listo. El calor abrasador envolvía el lugar, y las chispas llameantes volaban por doquier. De repente, entre el estruendo del fuego, escuchó el grito angustiado de un niño que provenía del piso superior. Sin pensarlo, corrió escaleras arriba, donde las llamas ya habían alcanzado los desgastados escalones de madera. Su corazón palpitaba con fuerza, el sudor resbalaba por su frente, pero no dudó en seguir avanzando. Al llegar al segundo piso, descubrió a 5 niñas, de entre 4 y 10 años, acurrucadas en un rincón. Sus rostros reflejaban un miedo incontrolable y lágrimas rodaban por sus mejillas. La mayor, con voz temblorosa, suplicó: «Ayúdenos, por favor». Sin perder tiempo, Santiago tomó en brazos a las 2 más pequeñas y guió a las otras 3 hacia la escalera. Sin embargo, el humo denso hacía cada vez más difícil respirar. Con voz firme, intentó calmarlas. «No se preocupen, las sacaré de aquí sanas y salvas. Debemos darnos prisa». Cuando llegaron al primer piso, una repentina explosión sacudió la estructura. El estruendo fue ensordecedor y, en cuestión de segundos, trozos de madera y escombros cayeron desde el techo, bloqueando la salida. El pecho de Santiago se oprimió al darse cuenta del peligro en el que estaban atrapados. Miró rápidamente a su alrededor en busca de una alternativa. «Esto no puede estar pasando. No podemos quedarnos aquí», murmuró con desesperación. Fue entonces cuando vio una ventana al final del pasillo. Aunque el humo la cubría casi por completo, era su única salida. Gritó sin titubear: «Niñas, rápido, corran hacia la ventana». Con todas sus fuerzas, golpeó el vidrio hasta hacerlo añicos y comenzó a pasar a las niñas una por una. Mientras levantaba a la más pequeña, los fragmentos afilados le cortaron la mano, pero el dolor era lo último en lo que pensaba. Lo único que importaba era ponerlas a salvo. Cuando finalmente sacó a la última niña, giró la mirada hacia el edificio. El fuego lo había devorado casi por completo, y en su interior, sabía que los padres de las niñas no habían logrado salir. Las niñas se abrazaban entre sí, llorando desconsoladamente ante la escena devastadora. Santiago se quedó allí, con las manos temblorosas, incapaz de creer lo que acababa de suceder. Uno de sus compañeros, Carlos, se acercó y puso una mano en su hombro diciendo: «Hicimos lo que pudimos. Has salvado a las niñas, pero sus padres no lo lograron». Santiago levantó la vista, con los ojos llenos de lágrimas. Miró a las 5 niñas temblorosas, en silencio. Su corazón se encogió. Esas niñas lo habían perdido todo en una noche de terror. Carlos, con una voz baja y triste, agregó: «Tenemos que llevarlas al orfanato. Allí estarán cuidadas». Pero Santiago no respondió. Algo en su interior estaba comenzando a germinar. Un profundo sentimiento de responsabilidad y compasión.
Esas niñas habían perdido a su familia, ¿cómo podría dejarlas enfrentar de nuevo la separación? A la mañana siguiente, el pueblo de Santa aún estaba envuelto en un ambiente de duelo tras el devastador incendio. El cielo era gris, aún quedaban restos de humo en el aire, y el olor a cenizas persistía. Las familias del pueblo se reunieron alrededor del edificio carbonizado, con rostros llenos de pérdida y dolor. Las ambulancias habían salido al amanecer, pero no para llevar a los vivos, sino a los cuerpos sin vida. Santiago estaba sentado en los escalones de la estación de bomberos, con los ojos enrojecidos por la falta de sueño. No podía borrar de su mente los rostros de las 5 niñas, su miedo desesperado mientras se aferraban unas a otras, y la escena de los cuerpos de sus padres siendo sacados de entre los escombros. Miraba fijamente sus manos, manos que habían salvado a tantas personas, pero que ahora no pudieron salvar a la familia de esas niñas. No podía dejar de pensar, asterisco si hubiera llegado antes, si hubiera sido más rápido. ¿Estarían vivos? Asterisco asterisco. Carlos, su colega, se acercó y se sentó a su lado. Carlos era un bombero experimentado, había visto muchas tragedias, pero no podía ocultar su propio cansancio. Miró a Santiago y suspiró. Santiago, hiciste todo lo que podías. A veces, estas cosas no se pueden evitar. Santiago negó con la cabeza, su voz quebrada. Pero no pude salvarlos, Carlos. Esas niñas lo han perdido todo. Carlos dudó. Lo sé, pero nadie podría haber hecho más en esa situación. Ahora, las llevarán al orfanato en la ciudad. Santiago cerró los ojos con fuerza, imaginando a esas 5 niñas pequeñas, asustadas, siendo llevadas a un lugar desconocido, sin nadie a su lado. Un orfanato, el lugar donde siempre dicen que los niños estarán cuidados, pero él sabía lo frío y duro que podía ser ese lugar. Esas niñas lo habían perdido todo, y ahora enfrentarían una vida solitaria, separadas, sin nadie que las protegiera. Santiago se levantó de golpe, con el corazón acelerado, sintiendo como si algo lo empujara a actuar de inmediato. Gritó casi con desesperación: No, no las dejaré ir. Yo las cuidaré. Carlos lo miró, con sorpresa en los ojos. ¿Qué estás diciendo, Santiago? Tú, ¿cómo vas a cuidar de 5 niñas? Eres bombero, tu trabajo es peligroso, ni siquiera tienes una familia. Santiago miró directamente a los ojos de Carlos, con la determinación claramente visible en cada palabra que pronunciaba. No puedo abandonarlas, Carlos. No puedo dejarlas ser separadas y enviadas a un lugar sin amor. Necesitan una familia. Yo seré esa persona. Carlos lo miró pensativo, y luego suspiró, sacudiendo la cabeza. Siempre has sido terco, Santiago. Pero esta es la vida real, no una película. No tienes idea de lo difícil que será esto. Santiago sonrió con amargura, mirando hacia la distancia. Lo sé, Carlos. Pero esas niñas lo han perdido todo. No puedo quedarme de brazos cruzados viendo cómo sufren aún más. Si no hago algo, nunca me perdonaré. La conversación fue interrumpida por la llegada de un camión grande del orfanato. La señora María, la encargada del lugar, bajó del vehículo con un semblante serio. Era una mujer mayor, con el cabello ya canoso y el rostro marcado por las arrugas que la vida le había dado. María miró a Santiago y habló con una voz tranquila pero firme. Santiago, hemos venido a llevarnos a las niñas. Sé que este es un momento difícil, pero tenemos que seguir las reglas. Las niñas necesitan cuidados profesionales. Santiago se colocó frente a María, su mirada decidida. No, yo cuidaré de las niñas. María levantó una ceja, sorprendida. Tú, Santiago, eres un bombero, nunca has tenido hijos. ¿Crees que puedes cuidar de 5 niñas huérfanas? Ni siquiera tienes tiempo. Santiago respondió con voz firme. Lo sé, pero aprenderé. Haré todo lo que sea necesario para que no sean separadas. Ya han perdido demasiado, no pueden ser divididas otra vez. María suspiró, su mirada se suavizó un poco. Santiago, esto no es algo que se pueda tomar a la ligera. Necesitan un lugar seguro, con personas capacitadas para cuidarlas. No puedes hacer esto solo. Santiago sacudió la cabeza, con los ojos llenos de lágrimas. No dejaré que las separen. Haré lo que sea necesario para convertirme en el padre que necesitan.
María lo miró en silencio por un momento y luego miró a Carlos, buscando su opinión. Carlos se encogió de hombros y dijo en voz baja: si alguien puede hacer esto, ese es Santiago. Finalmente, María suspiró, con un rostro lleno de preocupación, pero también con una pizca de admiración. Negó con la cabeza y dijo: está bien, si estás tan decidido. Pero recuerda que esto es una gran responsabilidad, Santiago. No dejes que tus emociones nublen tu juicio. Estaré supervisando regularmente, y si hay cualquier problema, me llevaré a las niñas de vuelta al orfanato. Santiago asintió, sintiendo un alivio mezclado con una gran presión. Se volvió para mirar a las 5 niñas, que estaban acurrucadas unas contra otras, con el miedo aún presente en sus ojos. Se acercó a ellas, se agachó para estar a su altura y les habló con suavidad. A partir de ahora, yo seré quien cuide de ustedes. Les prometo que no tendrán que volver a tener miedo. Una de las niñas, la mayor, se acercó, con los ojos llenos de lágrimas pero tratando de mostrarse valiente. ¿De verdad no nos vas a separar, verdad? Santiago sonrió, con una voz llena de seguridad. Lo prometo. Después de que se tomó la decisión, Santiago sintió de inmediato el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Estas niñas no solo necesitaban un hogar, sino también el amor y el cuidado que él no estaba seguro de poder proporcionar. Pero sabía que si no lo intentaba, ¿quién lo haría? ¿Quién asumiría esta carga si no era él? Santiago llevó a las 5 niñas a casa esa tarde. Cuando la vieja puerta de madera chirrió al abrirse, pudo sentir la incomodidad en ambas partes. Su casa nunca había recibido niños. Era un lugar destinado a un hombre soltero, con unos pocos muebles viejos y sin un toque de calidez. María, la encargada del orfanato, estaba parada afuera, mirándolo una vez más con una expresión preocupada. No podía creer que un hombre como Santiago realmente pudiera hacerse cargo de una responsabilidad tan grande. Le preguntó por última vez antes de irse: Santiago, ¿estás seguro de tu decisión? Una vez que empieces, no habrá vuelta atrás. Él la miró directamente a los ojos, sin titubear. Estoy seguro. María suspiró, negando con la cabeza, pero no dijo más. Subió al camión, dejando a Santiago con las 5 niñas en el porche de la casa. Santiago se agachó, mirando a los rostros inocentes y preocupados de las niñas. Sonrió suavemente, tratando de aliviar la tensión. Bueno, vamos a entrar. A partir de ahora, esta será su nueva casa. Las niñas entraron a la casa, con la mirada cautelosa, observando cada rincón del viejo hogar de madera. La más pequeña, Isabela, se aferraba con fuerza a la camisa de su hermana mayor, con los ojos aún enrojecidos y llenos de miedo. Miró a Santiago, con los labios temblorosos. Tío, no nos vas a dejar, ¿verdad? El corazón de Santiago se encogió. Se acercó, se agachó y suavemente acarició la cabeza de Isabela. No, nunca las dejaré. Estaremos juntos, todos. La primera noche en la nueva casa transcurrió en silencio. Un aire pesado llenaba el ambiente mientras Santiago intentaba preparar la cena para las 5 niñas. Se movía torpemente por la cocina, tratando de hacer algo simple de comer, pero todo parecía ir en su contra. Las ollas y sartenes resonaban con estruendo, el humo salía de una sartén, y el olor a comida quemada llenaba la habitación. ¡Maldición!, exclamó Santiago, tratando de apagar un pequeño incendio que había comenzado a brotar en la sartén. Las niñas estaban sentadas en silencio en la mesa, mirando la escena con incomodidad. Una de ellas, la mayor, Valentina, se acercó tímidamente a Santiago, con una voz suave pero valiente. ¿Puedo ayudarte, tío? Santiago se dio la vuelta, con el sudor corriendo por su frente, y trató de esbozar una débil sonrisa. ¿Sabes cocinar? Valentina asintió, con una mirada llena de una madurez que pocas personas de su edad tienen. Mi mamá me enseñó antes de que pasara todo esto. Las palabras de Valentina atravesaron el corazón de Santiago como una daga. En sus ojos vio un dolor profundo que no podía expresarse con palabras. En ese momento, Valentina ya no era una niña más. Se había convertido en el pilar de sus hermanas pequeñas, incluso cuando ella misma aún no era lo suficientemente grande como para comprender por completo el mundo. Santiago le cedió el lugar a Valentina,
y la niña rápidamente se puso manos a la obra. Aunque sus movimientos aún eran torpes, mostraban determinación y paciencia. Mientras Valentina cocinaba, las otras 4 niñas se quedaron en silencio, observando a su hermana mayor con atención. Un rato después, el aroma del caldo comenzó a llenar la habitación. Santiago se sintió un poco más aliviado, aunque no podía ocultar su confusión. Nunca había pensado que ser padre sería tan difícil. Por un momento, recordó su vida de soltero. Todo era sencillo, sin más responsabilidades que su trabajo. Pero ahora, con 5 niñas a su cargo, su vida había cambiado por completo. Cuando la comida simple estuvo lista, las niñas se sentaron a la mesa, todavía un poco cautelosas, pero al menos no tan tensas como antes. Santiago miró a su alrededor, percibiendo el silencio incómodo. Sabía que tomaría tiempo crear un verdadero ambiente familiar. Cuando todo parecía empezar a calmarse, la puerta de la casa se abrió de repente. Era don Víctor, el vecino más cercano de Santiago, un hombre mayor, ya jubilado, conocido por su carácter brusco y poco amistoso. Don Víctor miró alrededor, frunciendo el ceño al ver a las 5 niñas sentadas en la casa de Santiago. Con su voz ronca, dijo: ¿De verdad crees que puedes cuidar a estas 5 niñas, Santiago? Eres bombero, no un padre. Esto es una locura. Santiago lo miró con una mirada decidida, pero sin enfado alguno. Solo le respondió con calma: sé que no soy el padre perfecto, pero haré todo lo posible. Ellas merecen amor y estar juntas. Don Víctor sacudió la cabeza y soltó una risa sarcástica. Eres un soñador, Santiago. No aguantarás. Santiago permaneció en silencio, sin discutir. Sabía que no sería la última vez que escucharía comentarios así. Pero, en el fondo, comprendía que, con determinación, lograría lo que se proponía. Los primeros días de la nueva vida de Santiago con las 5 niñas fueron una serie interminable de desafíos. Santiago, acostumbrado a enfrentarse al peligro y a situaciones de emergencia como bombero, ahora tenía que aprender a lidiar con un tipo de desafío completamente diferente: cuidar y criar niños. La vida que antes era sencilla ahora se había convertido en un caos, desde organizar los horarios de cada niña hasta lidiar con pequeños conflictos diarios. La primera mañana, Santiago fue despertado por los gritos de Isabela, la más pequeña de las hermanas. Se levantó de un salto, sin comprender qué estaba pasando. En su mente, aún estaba acostumbrado a reaccionar rápidamente ante llamadas de emergencia, pero ahora la urgencia no provenía de un incendio, sino de los niños que estaban en su propia casa. Corrió hacia la sala y encontró a Isabela acurrucada en una esquina, abrazando con fuerza su osito de peluche. Valentina, la hermana mayor, intentaba consolarla, pero no sabía cómo. Su rostro mostraba una clara preocupación. ¿Qué pasa? ¿Qué está ocurriendo?, preguntó Santiago, sintiéndose completamente desorientado. Valentina se giró, con lágrimas en los ojos. Isabela, tiene miedo a la oscuridad. Siempre le pasa. Nuestra mamá solía quedarse con ella hasta que se dormía. Santiago suspiró, sintiendo el peso en su corazón. ¿Cómo podría él reemplazar el papel de una madre? Se acercó con suavidad, se sentó junto a Isabela y le acarició la espalda. No pasa nada, estoy aquí. No tienes que tener miedo. Pero Isabela seguía llorando, con sus grandes ojos llenos de confusión y desamparo. Santiago comprendió que sus palabras de consuelo no serían suficientes. Estas niñas habían pasado por una pérdida tan grande, y el miedo y el dolor que sentían no desaparecerían con simples promesas. Una semana después, las dificultades continuaban acumulándose. Algo tan simple como preparar la comida para 5 niñas resultó ser un desafío mucho mayor de lo que Santiago había imaginado. Esa mañana decidió hacer huevos fritos, un plato sencillo, pero nada salió bien. La sartén se quemó, los huevos se rompieron, y las niñas lo miraban con una mezcla de curiosidad y lástima. Elena, la segunda hermana, negó con la cabeza suavemente. ¿No sabes cocinar? Mi mamá hacía los huevos mucho mejor. Santiago intentó sonreír, pero por dentro sentía cómo la presión aumentaba poco a poco. Cada día, se daba cuenta de que no podía reemplazar la figura materna que las niñas habían perdido. Nunca había pensado que tendría que cocinar,
cuidar o incluso lavar la ropa para 5 niñas a la vez. Esto lo agotaba tanto física como mentalmente. Los problemas continuaban surgiendo. Cada niña tenía su propia personalidad, y no siempre se llevaban bien entre ellas. Un día, mientras Santiago intentaba lavar los platos después del almuerzo, escuchó una discusión en la sala. Corrió hacia allí y vio a Carolina, la tercera niña, discutiendo con Elena. Carolina estaba roja de furia, aferrando una muñeca con fuerza, gritando: «Es mía, no puedes llevártela». Elena no se quedó atrás, respondiendo con tono agudo: «No has jugado con ella en toda la semana. Ahora yo quiero jugar, y eso no está mal». Santiago se acercó, intentando mediar, pero ninguna de las dos niñas estaba dispuesta a ceder. Se sentía impotente, sin saber cómo manejar las pequeñas disputas entre ellas. Esa noche, después de que las 5 niñas se durmieran, Santiago se dejó caer en una silla, apoyando la cabeza entre las manos, y suspiró. Nunca se había sentido tan agotado. Su vida de soltero antes era pacífica y simple, pero ahora todo parecía haberse dado vuelta por completo. No había un solo día en el que no surgiera algún problema. Mientras Santiago estaba sumido en sus pensamientos, la puerta de la casa se abrió de repente. Era don Víctor, el vecino anciano que siempre había dudado de la decisión de Santiago. Miró alrededor de la casa, con los juguetes esparcidos por el suelo y los platos sucios amontonados en el fregadero. Soltó una risa sarcástica. «Te lo dije, Santiago. No podrás hacerlo. Esto es demasiado para ti. Llévalas al orfanato. No sigas intentándolo». Santiago levantó la vista y lo miró, con los ojos cansados pero llenos de determinación. «Les prometí, don Víctor. No las abandonaré». Don Víctor suspiró y se sentó en una silla frente a Santiago. «Pero tienes que entender, criar niños no se trata solo de amor. Necesitas mucho más. Paciencia, tiempo, experiencia. Y no tienes esas cosas». Santiago guardó silencio por un momento, luego habló lentamente. «Tiene razón, no tengo experiencia, y a veces siento que no sé qué hacer. Pero no puedo rendirme. Esas niñas lo han perdido todo. No puedo dejar que pierdan algo más». Don Víctor miró a Santiago, y por un momento, sus viejos ojos se suavizaron un poco. Asintió con la cabeza y, para sorpresa de Santiago, dijo: «Necesitas ayuda, Santiago. No puedes hacerlo todo solo». Santiago se sorprendió, pero no podía negar la verdad. Estaba agotado, y todo parecía estar superando sus capacidades. Don Víctor se levantó y, antes de salir, agregó: «No soy bueno cocinando, pero si necesitas que te ayude a arreglar esta casa para cuidar mejor de las niñas, llámame». Santiago sonrió, sintiendo un poco de calidez en su corazón. Aunque las palabras de don Víctor eran duras, su oferta de ayuda era sincera. Santiago sabía que, por difícil que fuera, no estaba completamente solo. Aunque Santiago había recibido la ayuda de don Víctor, cuidar de las 5 niñas seguía siendo una tarea abrumadora. De hecho, cada día que pasaba, Santiago sentía como si estuviera nadando en un vasto océano de desafíos. Todo parecía estar más allá de sus capacidades, desde lo más simple, como organizar los horarios, hasta comprender la mente y el corazón de cada niña. Una mañana, mientras Santiago intentaba terminar el desayuno para la familia, Carolina, la tercera niña, entró corriendo a la cocina con el ceño fruncido. Asterisco. «Tío Santiago, Elena ha escondido mi cuaderno de tareas. ¿Cómo voy a hacer mis deberes ahora?». Antes de que Santiago pudiera responder, Elena salió de la sala, levantando la voz. «No es cierto, tú misma dejaste tu cuaderno en algún lado. No me eches la culpa». Las dos niñas comenzaron a discutir acaloradamente, y Santiago sintió como si su cabeza fuera a explotar. Intentó intervenir. «Ya basta, siéntense a desayunar y después buscaremos el cuaderno de Carolina». Elena, enfadada, respondió: «No tengo hambre». Mientras tanto, Carolina se echaba a llorar. «Pero necesito hacer mis tareas. Si no, la maestra me va a castigar». Lucía, la cuarta niña, era la que siempre sabía cómo suavizar las tensiones entre sus hermanas. Tenía un alma tranquila y solía ser la mediadora en las disputas familiares. Era excelente para escuchar y comprender las emociones de los demás,
pero a veces también se sentía impotente. Santiago suspiró. Esta no era la primera vez que las niñas discutían por cosas pequeñas, pero cada vez que sucedía, él sentía que la presión aumentaba. ¿Cómo podía resolver todos los problemas cuando no tenía ni las habilidades ni la experiencia de ser padre? Cada niña cargaba con su propio dolor, sus heridas aún sin sanar, y él no podía calmar a todas al mismo tiempo. Los problemas no solo ocurrían en casa. El hecho de que las niñas comenzaran en una nueva escuela también fue un reto para Santiago. El primer día, tuvo que llevar personalmente a cada una a la escuela. Al entrar a la clase, las miradas de los compañeros se centraron en las niñas. Algunos susurraban entre ellos, otros se burlaban. Elena, la segunda hermana, fue objeto de cuchicheos. Esas son huérfanas. Las 5 lo son. Un niño grande se paró frente a Elena, sonriendo con burla. No tienen padres, seguro que nadie las quiere. Elena enrojeció, con los ojos llenos de lágrimas, pero intentó mantenerse firme. Tomó una profunda bocanada de aire, se dio la vuelta y se alejó, pero estaba claro que había sido muy lastimada. Esa noche, al llegar a casa, Elena se encerró en su habitación. No quiso cenar ni hablar con nadie. Santiago, preocupado, se paró frente a la puerta de Elena y llamó suavemente. Elena, ven a cenar, cariño. Dentro solo había silencio. Santiago volvió a golpear la puerta, su voz se tornó más apremiante. Sé que estás triste, pero no puedes encerrarte así. Estoy aquí si necesitas hablar. Lo único que escuchó en respuesta fue un sollozo suave. Santiago suspiró, sintiéndose impotente. Estas niñas no solo necesitaban un padre, necesitaban un lugar donde pudieran compartir y aliviar su dolor. Pero él no podía reemplazar el amor que habían perdido junto con sus padres. Otra noche, mientras Santiago limpiaba la cocina después de la cena, Valentina, la mayor, se acercó. Ella siempre había asumido el rol de hermana mayor, cuidando de sus hermanas cada vez que Santiago no estaba presente. Pero esa noche, Valentina ya no podía mantener la fortaleza que solía mostrar. Su rostro mostraba un claro cansancio. Tío Santiago, Valentina susurró con la voz ronca. No sé si puedo seguir adelante. Estoy muy cansada. Santiago se dio la vuelta y miró los ojos tristes de Valentina. Ella había asumido demasiadas responsabilidades para una niña tan joven. Se acercó y puso una mano en su hombro, hablando con suavidad. Lo siento mucho, Valentina. Has hecho mucho por mí. Pero tú también eres solo una niña, no tienes que cargar con todo esto. Tienes derecho a descansar, a llorar si te sientes triste. Valentina apretó los labios, tratando de contener las lágrimas. Estaba acostumbrada a ser fuerte frente a sus hermanas, pero al final, también era solo una niña. Santiago la abrazó, y fue la primera vez que Valentina rompió a llorar en sus brazos. Él pudo sentir claramente el dolor que había estado guardando, no solo la pérdida física de sus padres, sino también el trauma emocional que nunca había sido sanado. Santiago se sentó junto a Valentina, sintiendo el peso de la responsabilidad más que nunca. Pero sabía que no podía rendirse. Tenía que seguir adelante, porque no había nadie más que pudiera cuidar y amar a estas niñas como él había prometido. A la mañana siguiente, don Víctor volvió a visitar. Traía consigo una caja de herramientas antigua, llena de objetos que Santiago nunca había visto antes. La dejó sobre la mesa y, con su voz áspera, dijo: «Me dijiste que necesitabas ayuda para arreglar la casa, ¿no? No soy buen padre, pero sé cómo arreglar cosas pequeñas en el hogar». Santiago sonrió, sintiendo un rayo de esperanza en su corazón. Tal vez, don Víctor no era tan desagradable como pensaba. «Gracias, don Víctor. Esta casa necesita muchas reparaciones». Los dos hombres se pusieron manos a la obra. Don Víctor era un hombre callado, de pocas palabras, pero muy paciente y meticuloso. Mientras arreglaban una ventana rota, don Víctor habló de repente. «¿Sabes, Santiago? Yo tuve un hijo una vez». Santiago se detuvo, sorprendido. Don Víctor nunca había hablado de su familia antes. Preguntó con suavidad: «¿Tuvo un hijo?». Don Víctor asintió, su mirada perdida en el pasado. «Murió en un accidente. Después de eso, mi esposa también falleció, no pudo soportar el dolor».
Desde entonces, no me queda nadie. Santiago sintió que su corazón se hundía. Nunca había imaginado que don Víctor tuviera un pasado tan trágico. La voz del anciano continuó, más ronca aún. Sabes, Santiago, perder a un hijo es el dolor más grande que alguien puede sentir. Pero tú, estás haciendo todo lo posible para que estas niñas no pasen por eso. Respeto eso. Santiago no supo qué decir, más que ofrecer un sincero agradecimiento. Don Víctor quizás no era el hombre más cálido, pero sabía lo que era el sufrimiento. Y ahora, habían encontrado un poco de consuelo y esperanza al ayudar juntos a estas niñas. Aunque las dificultades persistían, Santiago comenzó a darse cuenta de que no estaba solo en este viaje. Personas como Valentina, don Víctor, e incluso Carlos, su compañero de trabajo, lo habían estado apoyando en silencio en este camino lleno de desafíos. No sabía si podría convertirse en el padre perfecto para estas niñas, pero sí sabía que no se rendiría. El amor y la paciencia eran todo lo que tenía, y estaba dispuesto a darlo todo para proteger a las niñas a las que había prometido cuidar. El tiempo pasó, y las niñas que Santiago había acogido se convirtieron en jóvenes fuertes e independientes. Valentina, la mayor, había comenzado la universidad, estudiando psicología con la esperanza de ayudar a personas que, como ella y sus hermanas, habían experimentado la pérdida. Elena, siempre rebelde y llena de energía, ahora era una chica inteligente y creativa, que perseguía su pasión por el arte. Carolina, aunque siempre fue la más callada, brillaba en el ámbito académico, con el sueño de convertirse en médica. Lucía estaba estudiando diseño de interiores. Con su naturaleza creativa, pacífica y su espíritu curioso, había encontrado su pasión en transformar espacios comunes en lugares cálidos y llenos de emociones. Isabela, la más pequeña, también había crecido, superando su timidez, y decidida a convertirse en protectora de los animales. Sus vidas no habían sido fáciles, pero el vínculo que compartían con Santiago había superado todas las dificultades. La pequeña casa que un día había estado en silencio ahora estaba llena de vida y risas, y cada miembro de la familia tenía un rol en ella. Sin embargo, Santiago comenzó a darse cuenta de que su salud ya no era la de antes. El cansancio se acumulaba y sentía punzadas en el pecho cada vez que trabajaba en exceso. Aunque intentaba ocultar estos síntomas de las niñas, Valentina, siempre perceptiva y sensible, empezó a notar que algo no estaba bien. Una noche, mientras todos estaban reunidos alrededor de la mesa para cenar, Valentina preguntó de repente: «Papá Santiago, últimamente no te has visto muy bien. ¿Estás seguro de que todo está bien?» Santiago se detuvo, con una leve preocupación en sus ojos, pero rápidamente sonrió, tratando de tranquilizarlas. «No es nada, solo estoy un poco cansado por el trabajo». «No se preocupen», pero Valentina no parecía convencida. Sus ojos seguían fijos en Santiago, sin poder ocultar su preocupación. Al día siguiente, cuando llevaron a Santiago al médico, el doctor le dio una mala noticia. Santiago tenía una enfermedad cardíaca grave, y necesitaba ser operado de inmediato. Su corazón estaba debilitado, y si no se trataba, corría un alto riesgo de muerte. Santiago se quedó en silencio al escuchar la noticia. Su corazón se llenó de miedo, pero no por él, sino por sus hijas. Les había prometido cuidarlas hasta el final de sus días, ser su protector y darles todo su amor, pero ahora él mismo era quien necesitaba ser protegido. No quería que sus hijas tuvieran que sufrir otra pérdida. El médico le dijo: «Señor Santiago, la cirugía es necesaria, pero después de la operación necesitará descansar y cambiar su estilo de vida. Será un proceso largo y no será fácil». De camino a casa, Santiago sentía un peso enorme en el pecho. No sabía cómo decirles a sus hijas sin asustarlas. Pero sabía que, por mucho que quisiera ocultarlo, las chicas lo notarían. Al llegar a casa, Valentina ya lo estaba esperando en la puerta, con el rostro lleno de preocupación. Elena y Carolina estaban sentadas junto a la mesa, sin quitarle los ojos de encima, y Lucía e Isabela miraban desde la pared, mordiéndose el labio, también inquietas. Santiago sabía que ya no podía ocultar la verdad. «Chicas, tengo que decirles algo», comenzó Santiago, con una voz suave pero cargada de preocupación.
El doctor dice que tengo una enfermedad cardíaca y necesito una cirugía inmediatamente. La habitación se sumió en un silencio pesado. Las chicas lo miraban con miedo y confusión. Valentina fue la primera en romper el silencio. ¿Qué? ¿Una enfermedad del corazón? ¿Por qué no lo supimos antes? Su voz temblaba, incapaz de ocultar el miedo que sentía. Santiago respiró hondo, intentando mantener la calma. No quería que se preocuparan. Pensé que podía superarlo sin que ustedes se enteraran, pero ahora no puedo ocultarlo más. La cirugía tiene riesgos, pero el doctor dice que si todo sale bien, necesitaré descansar por mucho tiempo. Elena se levantó de golpe, su voz llena de preocupación y enojo. Has estado trabajando demasiado por nosotras. ¿Por qué no nos lo dijiste antes? Carolina y Lucía no pudieron contener las lágrimas. Isabela se echó a llorar y corrió hacia Santiago, abrazándolo con fuerza. No quiero perderte, papá Santiago. Eres lo único que tenemos. Santiago sintió un nudo en la garganta. Sabía que había causado preocupación y miedo en sus hijas, pero esto era algo que no podía evitar. Abrazó a Isabela con ternura, sus ojos llenos de lágrimas, y trató de tranquilizarla. Todo estará bien, haré todo lo posible por regresar con ustedes. Después de enterarse de la enfermedad de Santiago, la familia entera quedó sumida en el miedo y la angustia. Valentina, Elena, Carolina, Lucía e Isabela no podían ocultar su ansiedad. Saber que Santiago, el hombre que las había cuidado y amado, ahora era quien necesitaba cuidados, era un golpe muy fuerte. Pero en lugar de rendirse al miedo, decidieron unirse y hacer todo lo posible para ayudar a su padre en este difícil momento. La mañana en que Santiago fue ingresado para la operación, las chicas ya estaban listas desde temprano. Valentina, la mayor, se puso al frente, organizando las tareas para mantener a todos ocupados y fuertes. Sabía que debía ser fuerte, así que no podía dejar que el miedo la dominara. Carolina, tú te encargarás de preparar las cosas para papá. Elena, tú te ocuparás de los quehaceres de la casa para que todo esté listo cuando papá regrese. Isabela y Lucía, ustedes se quedarán con él lo más que puedan. Debemos mantener un ambiente positivo para papá, dijo Valentina, con voz firme, aunque el miedo seguía invadiendo su corazón. Cuando la familia entró a la habitación del hospital donde estaba Santiago, lo encontraron conectado a máquinas con cables y un monitor de ritmo cardíaco que sonaba constantemente. Las chicas se quedaron en silencio, tratando de contener su dolor. Santiago las vio entrar y forzó una sonrisa, aunque su rostro estaba pálido y cansado. ¿Por qué tienen esa cara tan triste? Solo voy a descansar un poco, dijo Santiago, tratando de parecer optimista, pero su voz era mucho más débil de lo normal. Isabela, la más pequeña, se acercó a la cama y tomó la mano de Santiago. Sus ojos estaban llenos de lágrimas, pero su voz temblorosa trataba de mantenerse firme. Prométenos que vas a estar bien. Te necesitamos, papá. Santiago miró los ojos inocentes de Isabela, sintiendo que su corazón se rompía. Asintió y sonrió débilmente. Lo prometo, haré todo lo posible. El médico entró en la habitación y les informó con suavidad que era hora de llevar a Santiago a la sala de operaciones. Las chicas retrocedieron para dejar pasar a las enfermeras, pero Valentina no pudo contener sus lágrimas. Cuando vio a su padre acostado en la camilla, corrió hacia él y le tomó la mano una vez más. Papá, tienes que volver con nosotras. Ya perdimos a nuestros padres una vez, no podemos soportar más, dijo Valentina, con la voz quebrada. Santiago apretó suavemente la mano de Valentina, con los ojos llenos de amor. Voy a volver, Valentina. Ustedes son todo para mí. No las dejaré solas. Las chicas se quedaron en el pasillo del hospital, viendo cómo las puertas de la sala de operaciones se cerraban. El silencio las envolvía, solo escuchaban el latido acelerado de sus corazones. Se sentaron en silencio en la sala de espera, sus miradas fijas en la puerta, sin dejar de preocuparse. Cada segundo parecía eterno. Después de muchas horas de espera, finalmente el doctor salió. Estaba visiblemente cansado, pero con un aire de alivio. La operación ha sido un éxito. Pero Santiago necesitará mucho tiempo para recuperarse. Lo mantendremos aquí bajo observación.
Al escuchar que la operación había sido exitosa, las chicas respiraron aliviadas, y lágrimas de felicidad rodaron por sus mejillas. Sin embargo, sabían que la batalla no había terminado. Tendrían que enfrentarse juntas a un largo proceso para que su padre se recuperara por completo. En las semanas siguientes, Santiago permaneció en el hospital para su tratamiento y seguimiento. Sus hijas no dejaron de turnarse para estar a su lado. Valentina se encargaba de revisar la medicación y hablar con los médicos sobre el estado de salud de su padre. Elena hacía todo lo posible para mantener el ambiente alegre, contando historias divertidas que ella misma inventaba para hacer reír a su padre y a sus hermanas. Carolina, con los conocimientos médicos que había aprendido, ayudaba a los doctores en el cuidado de Santiago, e Isabela siempre estaba a su lado, asegurándose de que nunca se sintiera solo. Un día, Santiago despertó de un largo sueño y vio a sus hijas sentadas junto a él. La luz del sol entraba por la ventana, iluminando los rostros queridos de sus hijas. Sintió su corazón lleno de felicidad, a pesar de que su cuerpo aún estaba débil. Valentina, Elena, Carolina, Lucía, Isabela, ya han crecido mucho, dijo Santiago con voz ronca, pero llena de emoción. No sé cómo agradecerles. Sin ustedes, no habría podido superarlo. Valentina se inclinó y le tomó la mano a Santiago, con lágrimas en los ojos. Nosotras somos las que tenemos que agradecerte. Has dedicado tu vida a cuidarnos y amarnos. Ahora es nuestro turno de devolverte ese amor. Santiago miraba a sus hijas, sintiendo que el amor y la conexión en su familia eran más fuertes que nunca. Aunque la vida les había presentado desafíos interminables, fue precisamente el amor de sus hijas lo que lo ayudó a superarlos. Sabía que, aunque el camino por delante aún sería largo, lo enfrentarían juntos, y nada podría separarlos. Meses después de la cirugía de Santiago, la pequeña casa en el pueblo de Santa volvió poco a poco a su ritmo habitual. Aunque Santiago se había recuperado parcialmente, aún debía seguir estrictamente las indicaciones del médico, descansar y evitar trabajos pesados. Sin embargo, dentro de él, había una paz que nunca antes había sentido. Esa paz no solo provenía de su mejoría física, sino del amor y el sacrificio que había sentido de sus hijas. Esa tarde, mientras el sol de la tarde proyectaba sus cálidos rayos dorados a través de la ventana, Santiago estaba sentado en el sofá, mirando hacia el jardín. Valentina estaba podando las flores que había estado cuidando desde que Santiago ingresó al hospital. Elena estaba sentada en el escalón de la entrada, dibujando en su cuaderno de bocetos, mientras Isabela, junto con Carolina y Lucía, jugaban con el pequeño perro que Carolina había adoptado del refugio de animales. Todos esos pequeños momentos llenaban el corazón de Santiago de calidez. «Papá», Isabela llamó fuerte desde el jardín, corriendo con sus pequeñas piernas y una gran sonrisa en su rostro. «Papá, ¿te sientes mejor? ¿Podemos ir a caminar juntos?» Santiago sonrió y asintió suavemente. Se levantó, caminando despacio, pero Isabela rápidamente tomó su mano, como si quisiera asegurarse de que no perdiera el equilibrio. Era un gesto pequeño, pero conmovió profundamente a Santiago. Esa niña había crecido tanto, pasando de ser una niña tímida, que siempre tenía miedo hasta de su propia sombra, a una joven que mostraba una fuerza interior increíble. Cuando toda la familia salió a caminar por el parque cercano, Valentina aminoró el paso para caminar junto a Santiago. Sus ojos reflejaban la madurez que Santiago siempre había admirado. Ella habló en voz baja. «Papá, he estado pensando mucho en todo lo que hemos pasado. Fuiste tú quien cambió nuestras vidas, y todos los días estoy agradecida por eso». Santiago negó con la cabeza, su voz cálida y sincera. «No, Valentina, fueron ustedes quienes cambiaron mi vida. Antes de tenerlas a ustedes, yo solo era un hombre solitario, trabajando sin saber por qué vivía. Ustedes me dieron un propósito, me dieron una verdadera familia». Elena se acercó por detrás, escuchando la conversación, y sin dudar, añadió. «Recuerdo que siempre fui terca, que siempre discutía contigo, pero nunca te diste por vencido conmigo. No necesitamos ser de la misma sangre para que seas el mejor padre que podría haber soñado». Santiago sintió cómo sus ojos se llenaban de lágrimas. No podía expresar con palabras todo lo que estaba sintiendo.
El amor que sentía por sus hijas no solo venía de su responsabilidad como padre, sino de un vínculo profundo que habían construido juntos a lo largo de los años. Al cabo de un rato, cuando regresaron a casa, don Víctor, el vecino, los esperaba en la puerta. Con el paso del tiempo, se había convertido en un amigo cercano de la familia, siempre dispuesto a brindarle apoyo a Santiago en los momentos más difíciles. Esa noche, traía consigo una canasta con frutas frescas de su huerto y esbozó una leve sonrisa al ver a Santiago y sus hijas regresar. «Veo que ya te has recuperado, Santiago», comentó con su voz ronca pero llena de calidez. Santiago le estrechó la mano con una sonrisa y respondió: «Gracias a mis hijas, me he recuperado más rápido de lo que imaginé». Don Víctor asintió y dirigió su mirada a las jóvenes con admiración. Luego, con un tono más profundo, agregó: «Siempre creí que la verdadera familia estaba unida únicamente por la sangre. Pensé que solo los lazos de parentesco podían sostener y fortalecer un hogar, pero tú y estas muchachas me han demostrado lo contrario». Valentina se acercó con una sonrisa y afirmó con dulzura: «Una familia es donde hay amor, sacrificio y cuidado. Eso es lo que papá Santiago nos ha enseñado. No podríamos pedir un mejor padre». Elena, siempre firme y decidida, añadió: «Papá Santiago nos salvó, no solo aquella vez del incendio, sino también de la soledad, la tristeza y el desamparo. Para nosotras, él es nuestra familia». Don Víctor guardó silencio por un momento, sintiendo el calor de la unión que irradiaban Santiago y las chicas. Recordó los primeros días en los que el bombero tomó la decisión de adoptar a las 5 niñas, pensando en aquel entonces que era una locura. Sin embargo, ahora comprendía lo equivocado que había estado. Santiago no solo había construido una familia, sino que había formado un hogar lleno de amor, fortaleza y felicidad. Esa noche, toda la familia, junto con don Víctor, se reunió para cenar bajo la luz tenue de la lámpara, que iluminaba sus rostros llenos de alegría. Santiago observó a su alrededor y sintió una profunda satisfacción. Las niñas a las que había acogido en su hogar ahora eran jóvenes fuertes e independientes. Pero lo más importante era que, a pesar de no compartir el mismo vínculo sanguíneo, seguían siendo una familia en el sentido más puro de la palabra. Después de la cena, cuando todos se retiraron a descansar, Santiago permaneció en el porche, contemplando el cielo estrellado. Su mente viajó al pasado, recordando el primer día en que vio a aquellas niñas, atrapadas en un edificio en llamas. Nunca habría imaginado que aquella decisión repentina cambiaría su vida para siempre. Valentina salió al porche y se paró a su lado, tomando su mano con suavidad. Con una voz tranquila, le dijo: «Siempre he creído que la familia no es solo quien nos da la vida, sino quien nos ama y está dispuesto a sacrificarse por nosotros. Tú nos enseñaste eso». Santiago apretó con cariño la mano de Valentina, sintiendo cómo la emoción se reflejaba en su voz. «No puedo imaginar mi vida sin ustedes. Son lo más valioso que tengo». Valentina le sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. «Tú también eres lo más valioso para nosotras». Santiago sabía que el mayor tesoro de su vida era esa familia que había formado. No por lazos de sangre, sino por amor, sacrificio y paciencia. Y aunque la vida aún les presentaría desafíos, estaba seguro de que los enfrentarían juntos, porque eran, y siempre serían, una familia. Si te ha gustado esta historia, te invitamos a dar like y suscribirte a nuestro canal. Tu apoyo nos motiva a seguir trayendo historias conmovedoras casi todos los días. Estamos muy agradecidos por tu apoyo. Nos vemos pronto.